Hola, feliz día. Les doy la bienvenida a todos a nuestro programa de La Ligera Ventaja, la hora del despertar. Quien les habla, Ana Bella Núñez. Y hoy tendremos el placer, el gusto de conversar con una invitada súper especial, Rosa de Vincentis. Rosa de Vincentis es mentor, coach y trainer en Rebirthing y Breathwork. Es Master Coach de Autoestima. Es vicepresidente de la Red Global de Mentores Capítulo USA. Es consejera consultiva del Centro UNESCO. Es miembro del board de la Fundación Mujeres Latinas Unidas y es fundadora de Crecimiento y Liderazgo. Pero esto no termina aquí. Además de esto, es autora de 3 libros: Autoestima, la base de tu poder plus, El poder de la presencia y El poder de transitar el duelo. El tema de hoy que vamos a tratar con nuestra querida invitada va a ser crecimiento personal a través de renacimiento. Rosina, bienvenida. Gracias, mi amor, gracias por esa presentación y por ese Rosina que mucha gente que me diga Rosina hoy en día es porque me conoce desde muchos años, como es el cariño que tú y yo nos tenemos, maravilloso. Y cuando me lo preguntaste me reía porque, ¿sabes? El doctor Efraín Hoffman de la Hacienda de la Concepción siempre me llama Rosina, siempre. Y cuando me llama gente por él, que él me recomienda que haga renacimiento, siempre me llaman como Rosina. Yo digo, este viene de Efraín. Eso es para identificarnos Sí, de la sí, época sí. ya. Así Fueron es, muchos así es. años, además, Muchos años. Long time ago. llamándote Del Rosina, entonces milenio cambió a pasado. Rosa. El milenio pasado. De verdad que estoy encantada por este reencuentro, porque a pesar de que han pasado muchos años, para mí es como si fuera ayer. Es lindo, como tú comentabas el otro día, cuando nos recontactamos, que a pesar de los años y la distancia, es bonito ver cómo uno está conectado de alguna manera. Es Y que eso eso también es me lo que encanta. habla del amor, que pareciera que no han pasado los años, sino como que nos hubiéramos visto ayer, porque el amor nos ha tenido conectadas durante toda la vida, aunque no nos hayamos seguido viendo ni hablando. Tan bella. Es Yo estoy verdad. feliz también de que me hayas invitado, es un honor para mí, mi amor. Gracias, gracias. Rosina, y aquí vamos a empezar entonces pues a conversar y yo quisiera que iniciáramos ilustrando a nuestros escuchas. Nos gustaría que explicara en qué consiste el renacimiento. Bueno, mira, el renacimiento, para explicarlo en palabras sencillas y rápidas, ¿verdad? Es un proceso de sanación. Hay gente que lo llama terapia, hay gente que Mm, lo llama de diferentes maneras, pero para mí es un proceso de sanación, realmente, porque tocamos el cuerpo físico, mental, emocional y espiritual. Entonces, por eso para mí es un proceso de sanación, no de curación, que es como, ay, me duele la cabeza, me tomo una pastilla para el dolor de cabeza. No, va a la raíz. Entonces es un proceso de sanación de adentro hacia afuera y donde aplicamos dos cosas que muy sencillas, que hacemos durante toda la vida de manera automática, que es respirar y pensar. Ahora, la respiración consciente y el pensamiento creativo en positivo son con intención, ¿verdad? Todos respiramos y pensamos sin intención. mm. Diosito nos lo puso mecánico ahí porque dijo, esta gente es media loquita, déjame ponérselo mecánico porque si no van a dejar de respirar, se les olvida respirar, ¿no? Entonces, lo puso así. Y entonces, la idea de este trabajo, porque mucha gente me dice, bueno, pero yo respiro desde que nací, yo pienso desde que nací, claro. Pero es que ahora se pone una palabrita muy interesante que es consciente, ¿no? Que es con S y C, ¿no? Porque con ciencia, sí, solo con C es con la ciencia, ¿no? El tema del ensayo y error, ensayo y error. Pero cuando Ujú. le agregamos esa pequeña S de conciencia, ya le estamos agregando una S del ser, de esa conexión con tu ser auténtico, que es energía, que es luz, que es amor, que es uno con lo que nos creó. Y esa es la pequeña diferencia, que no es ensayo y error toda la vida, sino que vamos a ver cuál ha sido mi proceso desde que yo nací, que yo repito, concepción, gestación, nacimiento, en mis proyectos, en mis parejas. Vamos a ir a ver conscientemente con el ser qué patrones yo he estado repitiendo.
para entonces ahora desde la sanación, desde el perdón, desde soltar, desde respirar, desde desbloquear, miles de palabras que te puedo decir, entonces yo ahora concientizo eso que repito como un lorito inconscientemente y ahora voy a respirar con conciencia, voy a actuar y a pensar con conciencia para crear una vida, que ese es el renacimiento, una nueva vida, o sea, voy a volver a nacer conscientemente de lo que estoy creando ahora. Eso es un resumen de lo que sería el renacimiento. Lindo, además, muy lindo, además. ¿Y cómo podríamos explicarle a nuestros oyentes una sesión de renacimiento, por ejemplo? Bueno, en una sesión de renacimiento yo la llamo una probadita. Es como abrir la tapa de un frasco y olerlo y decir, ay, huele bien, ¿no? De un perfume. Pero realmente en una sesión, pues vas a probarlo, pero nosotros trabajamos en ciclos de 10, porque nuestro maestro creador del Renacimiento, que se llama Leonard Orr, pues Ujú. hizo muchos inventos y estudios y consideró que 10 sesiones era un buen tiempo para que la persona tomara conciencia de algo. No es que le Ujú. vamos a solucionar la vida en 10 sesiones, Meditación. pero sí vas a limpiar cosas y vas a darte cuenta de cosas y vamos a hacer un proceso, pues, ¿no? No en una sola sesión. Sin embargo, bueno, yo aquí en Miami, que es donde vivo ahora, estoy haciendo unos encuentros una vez al mes en el mar, que son deliciosos. A veces vamos a un parque, en la tierra, en la montaña. Entonces, viene gente que a veces solo viene una vez y ya no vuelve. Hay otra gente que le ha gustado y pues sigue viniendo. Entonces, cuando es así, yo siempre pienso que es perfecto también, ¿no? Porque es una manera donde tú te conectaste y viste algo. Entonces, volviendo a tu pregunta, en una sesión de renacimiento, pues uno les explica básicamente lo que estamos hablando ahorita, que es el renacimiento, de qué se trata, aunque en general la gente cuando viene ya más o menos alguien le ha hablado, alguien le ha dicho algo, ¿no? Aclaramos cosas, yo le pregunto, ajá, ¿cómo está tu vida hoy, verdad? ¿A qué vienes? ¿En qué te puedo acompañar? ¿En qué etapa, en qué página de tu vida estás? ¿No? Entonces, más o menos la persona me cuenta un poco por dónde va en la vida y por qué está buscando un acompañamiento. Y de ahí, entonces, pues yo le doy un feedback, que ahí siempre yo hablo de que no solamente es un feedback de lo que, de mi mente, sino que yo de alguna manera también me conecto y canalizo de acuerdo a las preguntas y a las cosas que me cuenta la persona, un poco le doy un feedback de cómo veo la cosa, ¿no? Hay esas primeras sesiones también uno pregunta cómo fue su guión de nacimiento, porque nosotros como renacedores, porque tú también eres renacedora y también estudiamos juntas renacimiento, pues entonces con el guión de la concepción, gestación, nacimiento, pues tú también le dices algunas cosas de que puede ser posible que las repita, que es un patrón. Entonces ahí ya la gente se va quedando como que, wow, no puede ser, entonces te ven como media pitoniza, bruja, no, no, mira, eso es estadística, no, no es que no te preocupes, ¿sabes? Porque hay una parte que uno sí canaliza, como te digo, pero hay otra parte que son estudios que hicieron Leonardo, Orr, Bob Mandel, Sondra Rey, hicieron muchas estadísticas que gracias Colaboradores. a Dios nos ayudan a nosotros a seguir adelante y luego de eso, pues entonces hacemos una respiración consciente y conectada de la energía, que la persona se acuesta, que tú le indicas cómo es la respiración que tiene que hacer y esa respiración, como lo dice sus propias palabras, respiración consciente, es que vamos a traer a la conciencia cosas que están en el inconsciente y conectada, porque conectamos inhalación con exhalación, es de una manera específica, donde hoy, gracias a Dios, porque cuando nosotros estudiamos, eso se veía como medio raro, pero hoy en día la neurociencia ha comprobado y requete comprobado todos los efectos de la respiración en nuestra amígdala, donde están nuestras memorias, en las células, en la neuroplasticidad. Bueno, hoy en día tenemos tantas comprobaciones de lo buenas cosas que ocurren cuando respiramos conscientemente y de una manera como conectada, que le está dando un ritmo al cerebro y una armonía a la historia. Entonces ahí, pues tú le explicas cómo es la cosa y qué pudiera pasar, que se conecte con la parte Ujú. emocional, que haya movimientos físicos para que no se asuste si algo de eso pasa, sino que eso es la energía. Y entonces después la persona se acuesta a respirar y ahí ocurren diferentes cosas, a cada quien diferente,
y después que vuelven de la respiración, entonces te comentan qué sintieron, qué vieron, qué pasó, y entonces, bueno, sobre todo conectan con ese cuerpo espiritual. Es como que yo siento que a veces son respiraciones muy físicas, que me pica aquí, que me pica allá, que me duele aquí, que me duele allá, que le da tetania, que no sé qué. Otras son muy mentales, personas que están todo el tiempo tiqui, 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 todavía en la oficina, el trabajo, la esposa, la de esto, ¿verdad? Otras son más emocionales, personas que en la respiración pues lloran o sienten rabia o miedo o etcétera. Y la idea es que a veces en una respiración pues vives todas esas cosas juntas hasta que llegas al nivel espiritual, que es donde está la conexión. Como que se calla la gallina esta de la mente que cacarea tanto y te conectas en otro nivel que hoy en día también Joy Dispensa, que yo lo sigo mucho, pues lo explica, que vas pasando por los niveles cerebrales de beta, después alfa, después delta, hasta que llegas al gamma, que es donde ocurre ese movimiento y es donde empieza la sanación y ahí ocurren cosas hermosísimas y es donde pasa la sanación, ¿no? Y luego, pues entonces, como te digo, normalmente la idea es que sea un proceso, pues entonces tú le mandas tareas dependiendo del proceso, que si hay que hacer perdones, que si hay que hacer cierre de ciclos, que si hay que trabajar con afirmaciones, porque trabajamos mucho PNL también, reprogramar la mente, porque Mm. decía Freud que el 70 o el 80% de la situación que tú viviste o del trauma que tú tuviste se sana. En el caso de Freud lo hacía con la hipnosis, en el caso nuestro lo hacemos con la respiración, simplemente cuando sale, ¿no? Cuando bueno, lo dejas salir, ya Sí. ahí se sana. Ahora, el 20%, el 30% restante, que aunque es el menor porcentaje que queda, es el más difícil, que es el cambio de nuestros hábitos, de lo que estamos Mm. acostumbrados. Y es allí donde tú les mandas las tareas, porque el cambiar de actitud ante la vida, el cambiar el pensamiento, cada vez que te llega un pensamiento negativo, destructivo, el hacer ese ejercicio constante y continuo, el perdonar, el de verdad dejar partir, todo eso es la parte de la mente que está habituada a reaccionar de una manera y que es lo que más nos Mm. cuesta, ¿no? Como digo yo, personas que de pequeñas había muchas discusiones en su familia o peleas antes de salir, por ejemplo, de su casa, pues es como que tienen su shot de adrenalina diario, ¿no? Entonces no es tan fácil como decir, ah, bueno, ya no voy a pelear, no, ya tú te levantas listo para la pelea, porque tu cerebro te lanza el shot, o sea, entonces tú tienes que pelear por algo. Entonces, oye, no, ya tengo más conciencia y dices, no, yo no voy a seguir peleando por las mañanas como desde cuando yo era chiquito que peleaba antes de salir, sino que yo quiero una familia diferente, quiero que haya armonía en la mañana en la casa, que todos nos levantemos felices y vayamos al colegio felices y todo feliz. Pero eso no es tan fácil como decirlo, sino que tienes que dominar ese shot de adrenalina y de cortisol que quieres pelear por las mañanas, porque ya tú años has peleado todas las mañanas, ¿no? Entonces es todo un proceso bien interesante que vivimos, pero se logra y es maravilloso. Es maravilloso. Mejor explicado imposible, ¿eh? Gracias. Yo, sabes que estabas hablando de la probadita y yo me acuerdo que cuando nosotros empezamos, yo mantenía ese tiquiti tiquiti que tú dices, yo mantenía el radio prendido todo el tiempo, ¿no? Y entonces a mí me costó mucho. Yo decía, pero porque otras personas pueden y yo no puedo. Algo tiene que estar pasando aquí. Y era eso, ¿no? Que yo estaba todo el tiempo activa. Con el Y radio un día, prendido. sí, y un día que, bueno, ya el tiempo se estaba agotando, ¿no? Entonces yo decía: "No, no, 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 no puede ser, no puede ser. Dios, por favor, te lo ruego, te lo suplico, yo renuncio a todo, por favor, de verdad". Y entonces yo le decía, yo me voy a como parecía una niñita, yo me voy a concentrar en la respiración, yo me voy a concentrar en la respiración. Y comencé a concentrarme en la respiración y sucedió esa parte mágica, porque tú sabes que las conexiones, como tú bien sabes, son totalmente distintas, como lo acabas de explicar, con una emoción o con una situación o algo. Pero en ese momento fue bastante místico para mí. Me sentí súper amada, súper querida y fue espectacular. Tan así que cuando yo abro los ojos estaba rodeada de pura gente diciendo: "Esta niña renació". Qué lindo, qué lindo. Yo quería que me contaras un poco,
De tu primera vez y de si recuerdas alguna anécdota así parecida de estas. Sí, tú sabes que mi Debes tener primer encuentro, ¿ah? ¿Qué? debes tener muchas. Sí, pero como me estás hablando de la primera vez, entonces me da Ajá, demasiada risa porque era un momento histórico en mi vida donde yo, este, bueno, como tú y mucha gente veíamos todas las mañanas a Carlos Fraga, ¿no? sí. Y este señor, todas las mañanas, a las 8 de la mañana, parecía que se había metido algo, se levantaba, hoy es el mejor día de tu vida, ta, ta". Entonces yo estaba así, obstinada de la vida, ¿no? Y entonces yo decía, pero este señor, ¿cómo se levanta así? Yo no tengo ganas ni de levantarme de la cama, porque ¿qué hará él, no? Entonces, en uno de esos días, él entrevistó, no creo que fue María Luisa Becerra, y hablaron de Renacimiento y tal, y no sé qué, y del Centro Cultural Mayre y tal. Y entonces yo, coño, no sé, me sonó, ¿no? Y entonces, pero bueno, esas cosas que te suenan, pero tú ni llamas ni nada, ok. Entonces, este, me acuerdo que yo estaba de socia con mi cuñada, y ya estaba obstinada. Y era cómico porque en realidad yo debería haber estado muy feliz. O sea, yo estaba casada, felizmente casada, tenía 2 hijos hermosos, tenía un apartamento precioso, tenía un negocio próspero. O sea, cualquier persona envidiaría mi situación y yo era, ay, otro día más, así, como que qué fastidio con la vida. Entonces, bueno, yo le dije a mi cuñada, 3 días antes, mira, no eres tú, soy yo, no sé qué me pasa, yo no quiero seguir haciendo este trabajo, ya no lo soporto, ya. Entonces, mira, voy a tomar un año sabático porque el rollo soy yo tengo un rollo, pero todavía no sé cuál es el rollo. Y me voy a tomar un año sabático, tú me vas pagando durante todo este año, porque ni siquiera le cobré por el negocio, sino por las cosas que teníamos, los materiales y todo eso, que me lo fuera pagando mensualmente y tal. Bueno, yo tomo esa decisión y a los 3 días, Anabela, ya yo estaba, qué loca, ¿cómo renunciaste a eso? ¿Y ahora qué vas a trabajar? ¿Y ahora cómo vas a producir? Entonces estaba machacándome horrible y yo dije, no, yo voy a ir para ese centro Pomaire ese que dice este Carlos Frank, a ver si algo me ilumina ahí, ¿no? Y justamente fue un 2 de febrero del año 98, se me cae la cédula aquí, Sí, por y favor. llego allá y llega Moniquita, no sé si te acuerdas de ella, Mónica, Sí, que era una niñita, una niña mi hermosa ahí, amor. que Sí. hizo la formación también. Bueno, y me dice, mire, hoy hay una charla de Renacimiento con Viola Edward. Y yo me acordaba como algo, yo digo, pero es que eso no fue la palabra. Yo dije, eso es lo que yo necesito, volver a nacer. Yo me perdí, yo no sé, yo estoy obstinada. Entonces, bueno, total que yo dije, bueno, llamé a mi esposo en ese momento, le dije, mira, yo me voy para esa charla y conocí a nuestra maestra Viola Ewart, dio una charla espectacular, hizo un ejercicio de respiración consciente muy corto y fue una cosa que no sabes, Anabela, o sea, fue como me tocó una tecla ahí que yo no te logro explicar, ¿no? Pero dije, yo tengo que hacer algo con ella. En eso ella empieza a decir que va a ser los 4 días de carnaval, que era el mes del Renacimiento, el mes de febrero, porque Mm. fue la primera visita de Leonardo, y habló de la formación y habló de todas las cosas que ella tenía por ahí, ¿no? Pero bueno, tú lo sabes muy bien, el Renacimiento nunca ha sido económico. Y Sí, yo en ese momento pues tenía miedo de invertir mi dinero porque ya te digo, había renunciado y me iban a pagar una mensualidad, pero que no era lo mismo que yo ganaba, ¿no? claro. Pero afortunadamente cuando llegué a la casa, que hoy en día es mi ex, él me dijo, porque yo cumplí años ese día, el miércoles de ceniza, el 25, y en carnavales eran los 4 días de carnaval. Y entonces yo le decía, mira, este sí lo pudiera hacer porque no, tú puedes cuidar a los niños y tal y qué sé yo, pero oye, me parece caro tal, y entonces él me dijo, bueno, pero tú no cumples años el miércoles de ceniza, ¿tú no crees que tú te mereces ese regalo? Y eso siempre se lo Ujú. agradeceré en la vida, porque dije, coño, sí me lo merezco, y si tengo la plata, lo que tengo es miedo de gastarla, ¿no? Bueno, total que invertí esos 4 días ahí con Viola, bueno, tú no sabes, esas primeras respiraciones fueron, yo siempre, tú sabes que he sido una mujer muy alegre, y como ahorita que estamos echando bromas, bueno, yo esos 4 días lo que hice fue, como dice la canción, llorar y llorar, o Mira, sea, es una cosa y me conectaba con una cosa y con la otra, o sea, todas las respiraciones fueron,
impresionante. Recuerdo que en esa época vivía una cuñada con nosotros que precisamente se estaba separando. Me decía, pero ¿qué tú vas ahí a llorar? Yo te meto 2 cachetadas y te sale más barato, ¿sabes? Y yo le decía, no, 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 ahí es donde yo me tengo que quedar. Porque aparte de llorar mucho, también me conecté, por lo menos hoy es el Día de la Virgen de Valle, yo soy Sí, muy mariana de la Virgen, aquí la y tengo. me conecté con la Virgen, me conecté con una pila de cosas, o sea, unas cosas que yo decía, pero Dios mío, o sea, mucha información, fue Mm. impresionante. Entonces, de ahí, el miércoles de ceniza, que era el día de mi cumpleaños, empecé yo mi formación y ahí fue cuando nos conocimos. Porque dije, no, yo aquí me quedo, aquí ahora es que yo tengo que seguir viendo cosas. Y nuestra formación duró nada más y nada menos que 15 meses, o sea, fue Sí, la más larga de Viola Eco. las más largas. Y ahora que me dices el antes, cuéntame el después. Ya me dijiste el antes de Renacimiento, ahora cuéntame el después. Porque tú sabes, Bueno, cuando uno entra aquí en este proceso, uno dice, yo me quiero formar porque yo quiero ayudar a otros. Ese fue mi caso. Yo quiero ayudar a otros y tal. Y resulta que primero, antes de pensar si quieren ayudar a otros, vamos pasando por ese túnel, ¿verdad? De autoconocimiento, que tú ves la luz allá y tú quieres salir. Pero luego es tan rico el autoconocimiento, es tan rico el darse cuenta que te da el renacimiento, que tú disfrutas el túnel. Sabes que es largo, que algún día vas a llegar allá donde está la luz, pero disfrutas el camino. Entonces quería que me contestaras el bueno, después, fíjate, cuéntame. a diferencia de lo que tú estás contando, yo, desde mi concepciones inconscientes, que hoy en día ya lo tengo consciente, yo no me daba cuenta que yo estaba haciendo una formación para formarme como renacedora. Yo estaba tanto en una búsqueda de entenderme yo, ¿entiendes? Claro, Que yo lo único que quería era seguir entendiéndome yo. ¿Qué me pasaba a mí? ¿Por qué yo con una vida feliz no me sentía así? Sentía que mi día tenía que durar 48 horas en vez de 24 porque no me daba tiempo de hacer las cosas. claro. Entonces yo estaba como, yo no sé en qué momento de nuestra formación, yo caí en cuenta que es que yo me estaba formando para ser renacedora. Porque yo no, yo estaba era como viéndome a mí, que qué me pasaba a mí, y de hecho yo no pensé nunca ser renacedora, ni dedicarme a ser renacedora. Yo, tú sabes que yo originalmente soy decoradora, yo tenía en ese momento una empresa de decoración, después tuve una empresa de decoración de fiestas infantiles, después de lencería de bebé, después hacía torta, bueno, todo lo que tú sabes, yo era de negocio, pues. Yo no pensé nunca Emprendedora. ni ser terapeuta, ni ser renacedora, ni nada. Yo quería ese año sabático para encontrarme a mí, tal cual como se lo dije a mi cuñada, para entenderme qué me pasaba a mí. Y ahí lo empecé a descubrir con cada sesión que hacíamos, con cada cosa que hacíamos. Y cuando iba viendo cuánta inconsciencia había en mi vida, ¿sabes? Que yo misma, por ejemplo, creía que yo tenía muy buena autoestima y lo que tenía era un súper gran ego, porque no era autoestima, que en Mm, el fondo yo no tenía autoestima, yo me trataba mal, ¿entiendes? Entonces, empezar a darme cuenta de todo eso fue para mí las 2 cachetadas, ¿no? Y yo decía, Dios mío, pero ¿en qué he creído yo? Yo siempre digo que mi formación de renacimiento fue como creer que yo era un rascacielos de New York, ¿no? Porque así era mi ego. Y de pronto eso se derrumbó así, se cayó el terremoto, pues, y me quedé yo y que, ajá, ¿y ahora quién soy yo? Porque todo lo que yo creía que yo era, no era. Entonces, eso da mucho miedo a veces. Por eso yo digo que el renacimiento es para gente con mucho coraje, entendiendo, porque aquí habrá personas de todos los países, que coraje no es cuando te pones brava, coraje es la valentía más el miedo, que te da mucho miedo ver tus monstruos, ves tu lado oscuro, pero que a mm. la vez tienes esa valentía de decir, este es tu momento, Rosa Vicente, este es tu momento, dale, sigue. Por más ganas que tengas de salirte de aquí, dale, sigue para adentro, sigue encontrando que hay ahí, ¿no? Y entonces realmente mi formación fue muy linda porque viví muchas cosas muy lindas, pero no fue un poco tormentoso todo eso porque fue ver, mi arquetipo de niña era mi niña Disney, yo, ay, todo fue bello, todo fue lindo y ver que no fue tan Disney, nada, entonces fue un poco rudo para mí, ¿no? Pero yo le digo a las personas que hacen renacimiento y que entran en esos procesos que no tengan miedo, que si todo siguiera igual, en realidad no estarías haciendo un proceso,
Si todo sigue pensando igual y todo está bien, entonces tampoco estás haciendo un proceso. Entonces, hay personas que me dicen, bueno, pero es que yo no quiero sufrir. Es que para que yo tengo que ir para atrás para ver eso. Es de aquí para adelante. Bueno, chévere. Podemos ir de aquí para adelante. Yo hago coaching también. Pero si tú realmente quieres sanar, siempre recuerdo una metáfora de Bob Mandel que tú sabes que yo trabajé con él, yo lo amo profundamente. Dios lo tenga en la gloria. Él decía que el renacimiento era como que si tú tuvieras un furúnculo, era una cosa ahí, ¿no? Que entonces tú tengas miedo de espachurrarte, porque es que te va a doler y va a oler feo, pues. Entonces tú lo que haces es echarte una cremita y te lo tapas para no verlo. Y te echas otra cremita y te lo tapas, pero eso no se está curando hasta que tú no aprietes eso y salga todo lo que tenga que salir de ahí para que entonces después empiece el proceso de sanación. Entonces para mí Sí, esa es una muy buena metáfora que a veces nos da miedo apachurrarnos la pepita, pero que es la única manera de sanar, porque tiene que salir todo eso de ahí, que sí, que a veces es doloroso, que a veces nos da miedo, que a veces nos revuelve demasiado, pero es la única manera que esa herida de verdad sane, de raíz, y no sí, solamente un pañito caliente para que te sientas mejor, no. es Entonces, así. por eso es un proceso de valiente. Ahora, después de todo eso, que tengo, tomé muchas grandes decisiones también súper importantes que tampoco fueron fáciles, pero que han sido pues las que hoy han hecho que yo sea quien soy. Y son decisiones que uno va postergando porque le da miedo, porque piensa que no. Y entonces, bueno, entre eso, pues me divorcié al tiempo, cosa que fue muy dura para mí. Y entonces mucha gente dice, no, yo no quiero hacer esas cosas porque la que hace renacimiento se divorcia. Yo le digo, pero es que la culpa no es del renacimiento, la culpa es de tu vida y de tu inconsciencia. Y Yo el no me divorcié, renacimiento lo para que lo único que sepan, hace, yo no me divorcié. ¿ah? ¿Qué? Yo no me divorcié, por si acaso, para que Claro, no hay tengan mucha duda. gente que no se divorcia. Lo que hace es que tú descubras y tomes conciencia de qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres. Y de ahí tomas ese tipo de decisiones, pero no es el renacimiento el culpable es tu inconsciente. Es así. Yo recuerdo que yo en las sesiones le digo a la gente, cuando estemos en estas 10 sesiones, si no tienes que hacerlo, procura no tomar decisiones. Espera procesar, espera Exacto. integrar, espera ya realmente entender lo que te está pasando para tomar decisiones desde ahí, consciente, como dices tú, y no desde el dolor o desde la rabia o desde el creerte que ya porque descubriste una sola cosita ya lo sabes todo. No, no, A y mí me por lo menos en pasó. este caso mío, hice muchas cosas para ver si de verdad nosotros funcionábamos bien antes de tomar la decisión de la separación, porque la idea era seguir juntos, pues. Pero Claro. bueno, tenemos que estar de acuerdo las dos partes, tenemos que querer crecer juntos, o sea, eso requiere de compromiso de ambas partes, no de una sola parte. Entonces, bueno, a veces, pues, la mejor decisión es mejor, yo lo digo también, un buen divorcio, que igual seguimos acompañando a nuestros hijos, que nuestros hijos son maravillosos, que seguir Sí, juntos porque bueno, porque sí, porque la sociedad, porque la familia, y en realidad no nos sentimos bien. Entonces, a veces, aunque pareciera que el divorcio es un fracaso, no es un fracaso, es un éxito. Entonces es como que ver las cosas de otra manera, ¿no? Hay veces que claro. hay gente que se queda casada y ese es realmente el fracaso y los Sí, hijos perfecto. sufren. Entonces, bueno, es muchas aristas, Anabel. A mí al contrario que tú, en el proceso en el proceso de renacimiento como tal, yo iba como descubriendo, como, ¡ah! ¿En serio? Yo, ¡ah! ¿De verdad? Entonces, yo esperaba así, ansiosa, volver a respirar, porque era así descubrir que, a pesar de que no fueran cosas que en otro momento yo las hubiera podido ver desde el dolor o la tristeza o quién sabe qué, qué sé yo. Y no, en ese momento era como que, ¡ah! Pero mira, claro, ya entiendo, con razón, y mira qué tal, es que tú, y mis conversaciones con mi mamá y con mi papá fueron así, bueno, con razón y tal, no, perdón, no te preocupes, sí, no, yo entiendo. O en otro caso era, pídeme perdón, ya sé que hiciste esto. Entonces, pues, de verdad que como tú dices, cada cabeza es un mundo.
y bueno, dependiendo del proceso por el cual cada quien esté pasando, Y cada ¿no? proceso es diferente, sí, porque bueno, hoy en día que uno, bueno, ya llevo más de, no sé, 27 años atendiendo gente Ujú, y viendo esos milagros y esos procesos, pues ves que ahí es donde están las diferencias de cómo nos tomamos nuestro guión de nacimiento, nuestros primeros años de vida, cómo nos tomamos las cosas. Y pienso que por lo menos en mi caso, yo estaba como muy en una burbuja, ¿no? De cómo me criaron mis padres, como hija única. Es como que yo no había visto realmente el mundo. Entonces, a lo mejor por eso para mí fue como que las dos cachetadas de que, epa, mija, eso es Disney y Disney está en un charco, pues, ¿entiendes? No, no es el palacio, no, no. Entonces es como eso. Y a lo mejor hay personas que llegan al Renacimiento como que han vivido una vida muy dura y muy cruel y más bien, pues entonces descubren, wow, que tengo paz y tengo, yo a veces me viene gente a las sesiones que yo digo, o sea, ¿de qué te quejas tú en la vida, hermano? O sea, gente que ha vivido unas vidas, pero muy heavy, muy, muy, muy heavy. Y que le ha dado la gana de ser buenas personas, porque tienen toda la excusa para haber sido malas personas. Y encima, a lo mejor económicamente está mal y vienen y te pagan la sesión. Y tú dices, wow. O sea, yo las admiro muchísimo, esas personas, ¿entiendes? Porque de corazón pudieran tener la excusa para haber hecho cualquier cosa con su vida y han decidido ser personas buenas y crecer. Entonces, a veces, después del renacimiento y después de tantos años, hay gente que ve mi vida en algunos momentos y dice, wow, me acuerdo cuando mi papá y mi mamá estaban los dos enfermos, una vez en el hospital, y una señora le cuenta un poco, y bueno, tú sabes que para tus oyentes, mis padres se murieron uno detrás del otro, ¿no? Muy seguidito, y yo hija única, y una señora que yo le estaba contando el cuento, ¿sabes? Típico, sentadas ahí las dos esperando a nuestro enfermito, ujú, y ella me dice, ay, pero su vida sí es dura. Y entonces yo le dije, ay, no, señora, no es tan duro porque ya está fuera del después del renacimiento. Y yo, no, porque mire, gracias a Dios, bueno, esto, lo otro. O sea, estaba en un momento bien difícil y yo no lo veía tan difícil, para que tú veas lo que yo también siento que podemos decir hoy aquí el renacimiento, que te saca del drama, de estar dando vueltas así como el hámster ahí en tus problemas y te hace ver que, ok, tienes problemas, pero tienes un ser espiritual que está afuera, que puede, desde ahí puedes cambiar esa situación, que son situaciones de la vida, pero que no te definen a ti y que son pruebas bueno, que como todas las pruebas, los exámenes, son cosas que tú puedes resolver, que tú puedes pasar y que tú te vas a sentir más orgulloso de ti una vez que las trasciendes, ¿no? Entonces, ves la vida completamente diferente y lo afrontas cualquier cosa de otra manera totalmente diferente, por dura que sea, porque ya sabes que no es ni dura ni floja, sino que es lo que tú has atraído con tu vibración, con tu historia, con las cosas que vienes a sanar en esta vida, y que si Dios te las puso es porque tú puedes resolver ese problema. Dios también te dio las ecuaciones para tú resolverlo, ¿no? Las fórmulas. sí, no, y una cosa mágica también, aprendes como que a relacionarte con las personas de una manera distinta. Ya las Total, relaciones no son lo que eran antes, ¿no? totalmente, Hay como que mayor transparencia, mayor respeto, mayor comprensión, menos juicio, el así es, respeto sobre todo y el amor, a mí eso me encantó y todo ese proceso a mí me cambió la vida totalmente. Pero mira, totalmente. yo no quiero olvidarme de algo. Tú nombraste a una persona que es uno de los fue uno de los colaboradores de Leonardo y nombraste a Bob Mandel. Cuéntame de tu experiencia con él. Yo no tuve la dicha de tener esa experiencia, pero cuéntame porque me Bueno, hubiera encantado, de verdad. no, no, yo tuve la dicha, yo no sé si tú fuiste a los 9 días con Leonardo en Venezuela. Sí, Él estuvo de purificación espiritual, eso fue una súper experiencia con súper experiencia. Leonardo, Sí, 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 sí. súper, súper, súper transformadora, 9 días con los elementos, con Leonardo directamente. Para mí fue una experiencia muy linda porque a mí me habían hablado diferentes cosas y percepciones de las personas con respecto a Leonardo, porque Leonardo eh, Era yo único. que era extraterrestre, que era extraterrestre, y comprenderlo no era fácil, pero Mm, yo no sé, me conecté con él de una manera muy hermosa.
Sí, Y sí. recuerdo que yo una de las veces lo fui a buscar en el lugar donde él estaba viviendo en esos días y yo lo abracé, le di un beso y todo el mundo me decía, pero lo pudiste abrazar, él no se deja, por la energía, no se deja abrazar ni besar. Y yo, pues mi amor, yo lo abracé, lo besé, tengo la foto abrazada con él. Bueno, pues yo Entonces, también. exacto, yo digo, ¿será que sintió mi energía bonita? Le decía yo a la gente, no, porque la gente no puede ser. Bueno, La Leonardo, inocencia. Leonardo fue muy interesante para mí esos 9 días que tuvimos ese regalo, pues. Sí, Luego también trabajé con esta Sondra Rey, que es otra de las que estuvo mucho cerca de Bob, y tuve el honor también de ser parte del equipo de producción. Siempre a mí me llamaban, tú lo sabes, para el de Leonard, para el de este, por lo de las sí, formaciones que yo doy. Y estuve muy de cerca con ella y con el hoy en día su esposo, un trabajo hermosísimo que hace ella con la Divina Madre, que hoy la siento muy cerquita con la Virgen del Valle. Y fue maravilloso también compartir con ella tú a tú, la verdad, he tenido muchas bendiciones con eso, pero que con Bob Mandel, pues fue mucho más, pues, porque con ellos eran los momentos que venían a Venezuela y tal, pero como Mandel llegué a ser socia de él, la productora en Venezuela de él, entonces teníamos un contacto continuo de correos, de encuentros por Zoom, por no sé qué, más cuando venía, entonces nos quedábamos en el hotel, él tenía una habitación y yo me quedaba con Carla, que era la Carla Sebey, mi querida amiga, verdad, sí. que era la productora también y teníamos que estar todo el tiempo con él, en la noche cenar con él, o sea, nos quedábamos ahí acompañándolo y por lo menos para mí, por supuesto, yo siempre lo vi a él primero, como yo iba a los eventos de él, como un maestro, siempre lo vi como un maestro. Pero entonces cuando Audrey, que era la socia Carla, se va, que yo le propongo a Carla asociarme con ella para seguir trayendo a Bowman de la Venezuela, entonces él estaba allí en Venezuela y me dijo, bueno, pero si tú quieres ser productora mía, imagínate lo que me dijo, tú tienes que dejarme de ver como un maestro. Y yo, ¿qué? ¿Cómo haré eso, señor? ¿Sabes? Me decía, tú me tienes que ver como un igual, porque si tú no me ves como un igual, no podemos ser socios. Esa fue una gran lección que él a mí me dio, ¿sabes? Porque me dijo, si tú siempre me ves allá arriba y me admiras y no sé qué, no vamos a poder discutir de plata, no vamos a poder, ¿sabes? Tú tienes que ganar aquí y tenemos que ser de igual a igual. Y yo, Igual, igual, claro. Qué cuando me bien. dijo eso, yo, ¿sabes? Y todavía te lo digo y me da una cosa que yo, Dios mío, ¿cómo voy a hacer yo eso? O sea, porque que yo lo amo, o sea, de verdad, Bob Marley para mí fue un maestro en muchísimas situaciones, ver su maestría, como su trabajo de cerca, ser el apoyo de él, conocerlo como ser humano, no solamente como maestro, ser socio, o sea, fue, bueno, lo que yo te pueda decir ahorita se queda corto a la experiencia tan linda que llevo en mi corazón con Bob. La verdad es que un ser humano excepcional y que bueno, que Dios lo tenga en su gloria, mi amor. Y el Leonardo también. De verdad que grandes maestros, hermosos, hermosos. Y quisieron un equipo excelente para darnos este regalo, bueno, al mundo, porque el Renacimiento es un regalo para el mundo, de verdad. Hay una cosa que quisiera también que le aclaráramos a nuestros oyentes y es, ¿cuál es la diferencia entre rebirthing y el breathwork? Fíjate, el breathwork significa trabajo con la respiración consciente. Ujú, ¿Ok? Que mm, como nosotros lo decimos largo, como siempre en español, y ellos dicen breathwork en inglés, ¿no? sí. Entonces, hay muchos trabajos con respiración consciente. Está el yoga, está el tai chi, está el tantra, está Ujú, muchos trabajos que tienen que ver, meditaciones de Osho, que tienen que ver con la respiración consciente. El reversing, el renacimiento, es uno de esos trabajos con la respiración consciente. Entonces, por decirlo así, suponte tú que el breathwork es un árbol y el sí, renacimiento es una rama de es ese una árbol herramienta. por donde tú te puedes ir a la respiración consciente de Exacto, una exacto. manera. Por ejemplo, en mi caso, que tú ya lo sabes, que yo trabajo tantra, también es Ujú, con respiración consciente, pero es otro estilo de respiración que va a la parte de la sexualidad, que va a otra cosa. Entonces,
Es como que hay muchos tipos de respiración. Yo, por ejemplo, que también me he dedicado mucho a que la gente aprenda a meditar, porque yo pienso que si todos meditáramos, el mundo sería otro, completamente diferente. Sí. Eso hasta lo he regalado en toda mi vida, las meditaciones, creo que es lo que más deberíamos hacer todos los seres humanos para estar sanos y para emanar paz al mundo. Mm, Este, em, pues en las mismas respiraciones y meditaciones, la gente me dice, yo no sé meditar, como lo que tú decías, yo todo el tiempo estoy pensando, yo nunca he podido meditar, yo no puedo quedar quieto. Ajá, yo le digo, lo que no sabes es cuál es tu meditación perfecta, o sea, porque, por ejemplo, para mí la que más me conecta es con música y movimiento, que son las de Osho. Entonces, a lo mm, mejor la que no te conecta es la que estás así. Entonces, tienes que buscar es el canal, o sea, es como la radio, ¿verdad? Que estamos en una radio, o sea, ¿cuál es la radio que más te sintoniza a ti, que más te vibra la música, la frecuencia, los comentarios que hacen? Porque si no cambias de canal, hay muchos canales, ¿me entiendes? Entonces es más o menos eso, ¿no? Yo siento Tal cual. que ese es el trabajo de nosotros, buscar cuál es el canal que te conecta, pero no hacerlo porque ya te juzgas de que no sirves para eso, no. Todos servimos, todos somos iguales de humanos, iguales de cerebro, iguales de respiradores, todos. O sea, Claro. Y cada quien escoge la modalidad, digámoslo así, que más se ajuste a sí mismo, ¿no? entonces, bueno, eso sería no la diferencia, sino el concepto de lo que es el breathwork y de lo que es el renacimiento. Excelente. Sí, porque a veces la gente tiene esa, no digamos que confusión, porque el no saber qué es una cosa y qué es la otra, pues no lo puedes confundir, pero digamos que no entienden cuál es la Yo diferencia lo entre que uno y siento que otro pasó en un fundamentalmente. momento, Anabela, que nosotros somos históricas, pues ya tenemos bastante historia con esto, es que el renacimiento como tal, esa palabra, reversing, la puso Leonardo, ¿no? Sí. Y después que yo he conocido, porque yo he ido a la holotrópica, yo he ido a respirar de todo, ¿no? He conocido Vivation, no sé qué, y son alumnos de Leonardo y la misma Sondra Rey, ella ahora hace la respiración, no sé qué tal, porque han inventado otras respiraciones que también funcionan, Ujú. pero que el basamento es el mismo del reversing, ¿entiendes? Entonces, yo creo que en la palabra breathwork, digamos que engloba, entonces como que Engloba. todo, Ujú. ¿me entiendes? Porque hay cosas que son muy parecidas, pero que se llaman diferentes, pero al final, el breathwork creo que incluye, pues, como que todo, como para que la gente entienda por dónde vamos, pues, ¿no? Entonces, por eso hay mucha gente, incluyéndome, que en los posteos y todo ponemos reversing y breathwork. De hecho, la misma esposa de Leonard que sigue Elvi, ella sigue escribiendo en Facebook y todo eso, pone ahora reversing breathwork, porque el breathwork se ha Ujú. convertido como una palabra más generalizada, pues. Generaliza, exacto, exacto. Excelente. Muy bien explicado. Gracias, de verdad. Bien explicado, sí. Yo quería también en esta oportunidad, ¿sabes? Que nos hablaron un poquito más de la respiración en agua, la experiencia que tú has tenido de respiración en agua, que yo sé que han sido muchas, y en seco, para explicarle un poquito a nuestros oyentes, en seco es como lo estaba explicando Rosina, que te cuesta respirar y no, estás sumergido en agua. Pero teniendo esas dos, digamos, variables, por decirlo así, dentro del Renacimiento, eh, ¿cuál de las dos piensas tú que es más determinante como Bueno, experiencia? fíjate, esto viene porque el Renacimiento nace con los inventos de Leonardo, ¿verdad? Entonces, Leonardo, la primera vez que se conecta con que estaba en el útero de su mamá, fue en un baño de vapor. Él estaba en un baño de vapor y hizo una respiración de pranayama, porque él era una persona que iba siempre a la India y tenía muchos maestros y él Ujú, estudiaba y ujú, practicaba ujú, el pranayama, que es el origen de todos los temas de respiración consciente. Y entonces él se puso a respirar de esa manera, consciente y conectada a la energía, dentro de ese baño de vapor que era como decir un útero. Y entonces él tuvo una experiencia de la gestación. Y él ujú. dijo, wow, qué maravilla, ¿no?
Entonces él después dijo, ah, bueno, entonces me voy a crear un útero. Y entonces se metió en la bañera de su casa, puso la temperatura del vientre materno, del líquido amniótico del vientre materno, y se puso en posición fetal, y se puso con un snorkel y no sé qué, y empezó a respirar como si estuviera en el útero, y pues tuvo experiencias del útero, tuvo experiencias de nacimiento, no sé qué. Entonces, claro, él después dijo, bueno, ¿será yo que soy loco? ¿Será que esto es verdad? ¿No? Y ahí fue cuando empezó con su grupo, donde estaba Bob Mandelson, Rey, toda esta gente, sus Ujú. discípulos, y era, imagínate, era en una montaña, estaba como un jacuzzi, y entonces todos alrededor y uno respirando. Y entonces a ver qué pasaba y a ver qué pasaba. Eso está en el libro del Renacimiento en la Nueva Era, y empiezan a ver que todo eso, pues estaba generando un resultado. Entonces dijo, ah, no, no soy yo que estoy loco, sino que esto sí conecta de verdad, ¿no? Entonces, bueno, empezaron a seguir haciendo estudios, como estábamos hablando antes, estadísticas, no sé qué, y resulta que empiezan ya ellos a dar charlas alrededor del mundo de todo lo que habían investigado y practicado y los resultados que obtenían y todo lo demás. Gente de muchos años en psicoanálisis que en 10 sesiones ya resolvía su problema. Imagínate, cosas así empezaron a pasar. Y entonces, un día en un hotel, el cuento es que nosotros tenemos, es que un día en un hotel no había bañera, porque ellos respiraban todos los días, hacían la respiración con el fuego siempre, todos los días. Leonardo, su vida fue así. Entonces, ellos lo que hacían en los hoteles es que se llevaban no me acuerdo el nombre, es algo hindú así, que tiene como muchas velitas, como no podían Ujú. hacer fogata porque estaban en un hotel, pero prendían eso y era como su fuego, ¿no? Porque era la conexión con los elementales. ¿Por qué los elementales? Porque los elementales son Dios vivo aquí en la tierra, para los que no saben. O sea, lo que genera la vida es lo que es Dios materializado aquí en este plano. Y son los elementales, que son el fuego, el aire, el agua, la tierra y el quinto elemento, que es el éter, que es el amor que nos une a todos. Entonces, si eso es Dios, eso es lo que sana, eso es lo que da vida, entonces esa era la respiración, en esos elementales. Entonces, era el agua, era el fuego, era el seco que decimos que es simplemente acostado sin ningún elemento, ¿ok? Entonces, en ese hotel no había bañera, ella no podía respirar en agua. Entonces fue cuando se le ocurrió el respirar en seco con el fuego, con esas candelitas y todo lo demás, y fue cuando se conectó también. Pero ella, como veníamos de respirar en un snorkel, ella respiró por la boca. Entonces, la gente que está formada con Sondra Rey de Renacimiento, respira por la boca, porque se quedaron con la boca del snorkel, ¿entiendes? Y se Ujú. conecta. Pero luego Leonardo siguió con sus experimentos y dijo, no, también por la nariz la gente conecta, que la nariz es la más lógica porque tiene los pelitos, porque te calienta el aire, lo filtra, no sé qué, es más sano, tal, y igual te conecta. Y después con las mismas estadísticas se dieron cuenta que la gente que respira por la nariz se conecta más con los chakras superiores, y la gente que respira por la boca, que es la respiración del tantra y todo eso, se conecta más con los chakras de la sexualidad y los de abajo, ¿no? Entonces, lo que recomendaba después Leonard era que, bueno, si tú te venía un renacido como muy volado y muy espiritual, lo pusieras a respirar por la boca para que, ajá, agarrara tierra, que era lo que me faltaba a mí, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y el que venía muy terrenal, dinero, sexo, entonces, bueno, lo pongas a respirar por la nariz para que se conecte más. Estos son estadísticas. Igualmente tú respirando por la boca te puedes tener unas conexiones impresionantes y al revés, o sea, pero eso es como los estudios y las estadísticas que ellos hicieron con tanta gente que respiraron. Entonces, ¿cuál te conecta más? Yo creo, según mi propia experiencia, que a cada quien le conecta la suya. Por lo menos yo soy, no sé si es porque soy Piscis o qué, pero yo soy una niña del mar. Y yo amo el mar y yo siento que necesito el mar, o sea, llega un momento que yo no puedo, o sea, tengo que ir a la playa, juro, porque es como que si fuera una sirena que necesita volver a la playa. Entonces, a mí me conecta muchísimo la respiración en el mar, yo amo la respiración en el mar. Sin embargo, he tenido respiraciones en el fuego alrededor de una fogata que son súper potentes. O sea, creo que todas son muy potentes y respiraciones en seco igual, porque nos conectamos con la tierra. Como te digo, aquí en Miami
no es como en Venezuela que siempre el tiempo está bien, sino que aquí a veces el agua está muy fría, hay mucho viento. Entonces vamos a la playa en los meses que estamos mejor de la playa y que Ujú. el agua está bien y todo, ¿no? Pero de resto hemos respirado en un parque la energía de la tierra y la conexión con la tierra. Entonces es hermoso y maravilloso también, ¿entiendes? Entonces, ¿cuál es más potente? No sé, creo que todas son potentes y que dependen de... Claro, creo que la del mar también puede ser más potente porque el líquido amniótico es igual a lo que tiene el mar, o sea, es igual no sé, como a la sustancia del mar. Entonces, de alguna manera te conecta más con la gestación también, ¿no? Porque Mm. estás sumergido allí, ¿no? Sin embargo, bueno, creo que todas son muy potentes, Anabela, conclusión. Gracias, no, sí, y que al final le va a tocar a cada quien lo que le corresponda, ¿no? Al final, cuando toca, toca. Y en este mundo que estamos ahora, con esta conexión como la que estamos teniendo nosotros ahorita, que a pesar de la distancia podemos estar aquí y se puede conectar mucha gente. eh, ¿Cómo se trabaja ahora un renacimiento, por ejemplo, una sesión de renacimiento online? ¿Es Bueno, posible? eso fue otro Debería. cuento muy interesante que a mí me pasó y que como siempre Dios me lleva de la mano. Tú sabes que yo emigré en el año 2015 y entonces, bueno, tengo renacidos regados por todo el mundo, que por supuesto pasaron las mil y una como emigrantes y querían tener sesiones. Pero Ujú. para mí, aparte que yo soy muy kinestésica, tenía que ser presencial, o sea, y como yo iba a respirar a alguien online, que no sé qué. Y entonces yo les hacía coaching, les hacía tal, pero no los respiraba porque, o sea, no sé, para mí, mi cabeza limitada, no se podía. No se podía. Hasta que en un momento me invitan a una cumbre de respiración consciente, que estaba gente de varios países, tal, y ahí conecto con una persona que entonces me dice, no, Rosa, estoy hablando que esto fue en noviembre de 2019. ¿Ok? Y me dice, yo hace años que yo tengo todos mis renacidos regados por el mundo, que yo respiro a la gente online, que no sé qué. Y yo le digo, tú estás loca, y si le da una tetana, y si le da una cosa, y si se mueve, o sea, todo mi mente, ¿no? Y entonces me decía, Ujú. no, no, eso es energía, Rosa, eso no va a pasar nada, eso no sé qué. Bueno, total que me dio una labia ahí para que yo me convenciera, y yo, tú sabes que yo soy muy de, yo soy muy responsable, no sé cómo decirlo, me da cosa con la persona, ¿no? Que pueda pasar Ujú. algo y yo no pueda estar ahí, ¿no? Compromiso, sí. Entonces, bueno, total que cuando ella me dice todo eso, dije, bueno, pero yo voy a probar con renacidos míos, con los que ya han respirado, que ya más o menos saben, ya han hecho 10 sesiones y tal, y le pregunté a varios de mis renacidos que yo estaba haciendo sesiones con ellos, de coaching. Mira, ¿tú te atreverías a esto, experimento? Porque yo quiero ver qué siente el otro, cómo siento yo, qué siento, o sea, porque no voy a lanzar una gente nueva a algo que yo no sé cómo va a ser, ¿no? Y ellos me Claro. aceptaron el experimento. Entonces, bueno, eso me dio más confianza porque yo sabía que ya tenían un rato conmigo y ya habían respirado bastante. Y empecé a respirar con ellos y nada, ellos me sentían, yo lo sentía, oye, pude tener conexión igual, o sea, entonces ahí cuando lo empecé a vivir y a confiar, fue que dije, ay, bueno, sí se puede. Y todo esto creo que pasó porque Dios ya sabía que en marzo del 2020 ni a la gente que estaba en Barcelona la podía ir a respirar en persona, ¿verdad? Porque no podíamos salir de la casa. Entonces, me preparó desde noviembre a respirar a la gente online, porque si no, ¿cómo hubiera ayudado a toda esa gente y cómo lo hubiera respirado? ¿No? Entonces, ese es el cuento de online y es maravilloso. La conexión es espectacular, la verdad, Claro, y porque ahí es donde te das hacer cuenta que todo es acompañamiento. energía. Hacer acompañamiento, pues simplemente tú lo estás viendo a través de la cámara, la respiración y vas tomando. Excelente, me No, no, encanta. y que estás conectado igual, o sea, que exacto, tú lo ves respirar y aparte tú te conectas igual y canalizas igual y el otro lo siente igual. Y lo otro, fíjate, yo creo que producto de mi ego y de mi mente pasó una vez que con una renacida se cortó, porque eso también puede pasar, ¿no? Y entonces yo, ¿y ahora? Entonces, fue la única vez que me pasó, pero pasó. Entonces yo, claro, la llamé por teléfono, cosa que yo sabía que no me iba a contestar porque habíamos puesto el teléfono en silencio, pero bueno, por si Claro. acaso vibraba o hacía algo para que se diera cuenta que ya yo no estaba ahí con ella.
Pero nada, no contestó nada. Y entonces yo lo que hice fue, con la pantalla así cerrada, me puse a respirar yo. Y yo decía, bueno, le dejé un mensajito, bueno, mi amor, algo pasó, llámame cuando vuelvas a la respiración, porque ¿qué iba a hacer? Estaba respirando. Entonces, bueno, al rato me llama y me dice, Rosa, pero es que no es que se acabó la batería, no es que, no, es que se murió la lacto de ella. Cuando la fue a reparar, Mm. se murió. Y fíjate que lo que estábamos trabajando con ella era la urgencia inconsciente de muerte. Y el Mm. proceso de su nacimiento, que ella casi no se muere de milagro. Entonces yo decía, wow, es que hasta eso es perfecto, porque eso hizo que ella dijera, no, yo no me quiero morir, ¿no? Porque ella estaba ya tiene una edad X, y fue muy bueno para ella. Entonces hasta eso vi la magia, ¿no? De que fue perfecto para que esa persona conectara con que fue la lacto, ajá, pero es que eres tú la que estás en eso, pues estás coqueteándole a la cosa, ¿no? Claro. Imagínate, te lo cuento como para que veas hasta dónde puede llegar la cosa. Claro, está bien, qué bonito, qué bonito. Y bueno, y así se amplía un poco el panorama de cómo hasta dónde podemos llegar con eso, ¿no? Así es. Por mí, yo seguiría hablando contigo 4 horas más, pero estamos llegando como un poquito al final, ¿no? Y yo no quisiera que nos fuéramos sin que tú compartieras con nuestros oyentes algún ejercicio de respiración que ellos pudieran hacer y explicar en qué momento podrían usarlo, para qué. Ok. Fíjate, hay muchos ejercicios cortos que de hecho si quieren entrar en mi canal de YouTube, lo que pasa es que están hace rato, tengo que volverlos a hacer para que estén más recientes, que son muy buenas para diferentes cosas, pero hoy como es algo corto, yo quisiera regalarles, es una respiración completa, porque lo que nos pasa a veces es que no respiramos completamente, sino que Sí, respiramos cortico. Entonces, sí. el regalo es que si nos estás viendo ahorita, te pongas cómodo, cómoda, pongas los pies en el piso, apoyes tus manos sobre tus piernas y entonces empieces a inhalar, ¿verdad? Sí, es bueno que también si quieres cierres los ojos y comiences a inhalar lentamente, llenando como desde todo tu vientre, que llegue el aire al vientre, pero que baje, como que si tú sintieras que baja el aire hasta los pies, las piernas, todo. Y eso va llenando después todo tu diafragma, que es la parte que tenemos que expandir, ¿ok? Este músculo, ¿verdad? De que está debajo de las costillas. Y después sigues expandiendo el pecho. Y inhalas y sigues inhalando y que te llegue ese aire hasta las clavículas y sigues llenando los brazos, las manos, la cabeza, todas tus orejas, tu frente. Sigue inhalando, inhalando como si fueras un globo que estás, pero inflando hasta la última celulita del cabello, pues. Y después exhales muy lentamente, con conciencia plena de lo que sientes cuando exhalas y relajas tu cuerpo hasta que no te quede nada de aire. Exhala, exhala, exhala totalmente. Y ahora que ya te enseñé el camino, vamos a hacer una segunda, que ya estás más claro para dónde vamos y vuelves a inhalar lentamente, llenando, llenando tu vientre, llenando tus genitales, tus piernas, tus pies, tus deditos de los pies. Sigues llenando todo tu sistema genital, todo tu sistema digestivo, tu sistema respiratorio, toda tu sangre, todas tus células. Llenas el pecho, la clavícula, el cuello, la cabeza. Pones una sonrisa en tu boca, llena, llena, llena. Y cuando ya no puedas más, exhalas lentamente. Entiendo qué rico es soltar,
relajar, exhalar, dar. Vamos a Excelente. hacer una última de inhalar completamente y ahora con conciencia de lo que tomas. Tomas, tomas, tomas. Recibe. Ábrete a recibir abundancia de salud, de dinero, de amor, de prosperidad. Abre lo más que puedas. Puedes más, puedes inhalar más. Hay abundancia para ti. Y ahora exhalas lentamente. Y ahora sientes cómo te sientes. Abre los ojitos. ¿Cómo te sientes, Bien. Angélica? Es excelente, la verdad que es excelente, no tiene nombre. A veces cuando me estreso en el trabajo, en momentos puntuales, como tú aprendes ya a observarte, me doy cuenta de que no estoy respirando completo. Entonces hago el ejercicio de respirar varias veces profundo para recuperarme. Y ¿No? no Y quisiera que en nos fuéramos. en un próximo encuentro, disculpa que te interrumpa, podemos Dime, hablar dime. un poco de la parte de neurociencia y cómo, por qué esta Perfecto. respiración automáticamente te relaja, automáticamente con el cerebro y todo esto, podemos hablar. Es que ya lo anoto y yo lo anoto y claro que sí vamos a tener una próxima vez. Por supuesto que vamos a tener una próxima vez. Pero no quería que nos fuéramos, tenemos apenas un minutito para que digas tus redes. Claro, todo lo mío es @ Rosa de Vincentis. Tengo Instagram, Con V. Facebook, YouTube, todo Rosa de Vincentis. Y tengo la página web rosadevincentis.com, que ahí están todas mis redes. Y también, como tengo crecimiento y liderazgo, pues también tenemos todo @crecimiento y liderazgo. Tenemos la página web crecimientoyliderazgo.com. Pues por todas esas partes me pueden buscar. Excelente, excelente, buenísimo. Y no nos queda más que despedirnos y agradecerte primeramente, agradecerte, Rosa, por habernos dado tu tiempo, tu conocimiento, tu experiencia, por haber compartido este momento tan delicioso con nosotros. De verdad que ha sido sin un segundo de pérdida. Esto ha sido nutritivo, pero desde el principio hasta el final. Te doy Amén. las gracias, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti, mi corazón, por invitarme, por tenerme en tu corazón todos estos años, de verdad, gracias. Y gracias a todos los que nos vean y nos escuchan. Espero que les sea de utilidad y que lo practiquen, porque eso te da paz. Y aquí estoy para servirles en lo que pueda. Qué bien. Bueno, un abrazote, los abrazo con el corazón y bueno, nos veremos próximamente. Chao, mi amor. Bendiciones. Bendiciones para todos. La radio que lo tiene de todo ya está aquí. Ya está aquí. R&R, la estación en línea que te acompaña donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas. Música variada, talk shows, información de espectáculos, horóscopos y los temas que más te interesan. Además, entrevistas exclusivas con personas destacadas. Sintonízanos desde cualquier parte del mundo. Instala nuestra app y llévanos contigo. R&R, siempre conectados, siempre contigo.